Me miré en el espejo a la mañana siguiente y me di cuenta de que me veía ojerosa y agotada. No recordaba la última vez que había dormido bien. Becky Armstrong había estado en mi mente toda la noche. Imaginé mi primer encuentro con ella y todo lo que se me vino a la mente fue la imagen del agente Starling y Hannibal Lecter. Esto no me ayudó, porque seguí rodando de un lado a otro de la cama hasta que sonó la alarma a las 5:30 de la madrugada. Miré fijamente las bolsas que tenía debajo de los ojos y decidí aplicar un poco de corrector, rubor, sombra de ojos apenas notoria y un tono de lápiz labial naked. La enfermera Nam, que también era una buena amiga en la facultad, decía que las sombras más doradas siempre me sentaban bien, pero que usar mucho maquillaje ni siquiera se permitía en el hospital. Escuché que la ducha se encendía en la habitación de Heng. Esa era mi señal para preparar el desayuno para él. Preparé huevos fritos con tostadas, ya que encabezaban su lista de desayunos favoritos de todos los tiempos. Mi hermano era un chico de bajo mantenimiento. Si le decías que estabas demasiado ocupada y preparabas pizzas congeladas para cenar todos los días, no se quejaba. Salí temprano hoy, te veo en la cena. Dejé una pequeña nota para él al lado del plato del desayuno, me puse los zapatos de lona, agarré la bolsa y salí. La ciudad tenía un clima frío. Fue bastante fácil encontrar la oficina de la doctora Bennett. Toqué una vez y entré para encontrar a una joven médico apoyada contra el escritorio de espaldas a mí, revisando un archivo. Me aclaré la garganta. ¿Doctora Ambar Bennett? ¿Sí? Volvió toda su atención hacia mí. Debe ser... Soy la enfermera Frin Sarocha. Me acaban de transferir al ala C. Supongo que el doctor Shaw te habló de mí. Ella sonrió a sabiendas. Sí, por supuesto, enfermera Sarocha. Por favor, tome asiento. Puedes llamarme Frin, dije. Me dio una sonrisa malévola. La doctora Bennett era alta, probablemente de algo más de 1,70 m, delgada, con pelo negro, ojos marrones claros, un rostro esculpido y una mandíbula afilada que parecía capaz de cortar cristal. Tenía el tipo de rostro que haría que la gente que pasara por la calle se detuviera y mirara hacia atrás. Si Jeffrey me hubiera advertido que su nueva aprendiz parecía recién salida del Olimpo, al menos me habría esforzado un poco más con mis habilidades de maquillaje. Vete al diablo, Jeffrey Shaw. ¿Tierra a Frin? Me había espaciado por completo. Lo siento, doctora. ¿Qué estabas diciendo? La doctora Bennett se rió entre dientes y empujó unos papeles hacia mí. Léelos detenidamente. No querrás firmar algo para lo que no estás preparada. Me reí. ¿Se suponía que era una broma? Escaneé los papeles. Tenían el nombre del paciente con toda la demás información y mi nombre impreso abajo para una firma. Decía que el paciente iba a estar bajo mi cuidado a partir de ahora y que sería mi responsabilidad. Lo firmé sin dudarlo. Lo había hecho muchas veces. Una loca mental no iba a hacer que corriera hacia las colinas. Además, si Ambar Bennett, aprendiz o chica de los recados de Jeffrey, iba a trabajar en la misma ala, ¿por qué diablos no? No todos los días veía a doctores de buen aspecto por aquí. Jeffrey calificaba como apuesto, pero Ambar estaba en otro nivel por completo. Ambar miró su reloj plateado, golpeteando una pluma estilográfica en la mesa de cristal entre nosotras. Debería advertirte, Becky no se parece en nada a los otros pacientes que pueden estar enfermos mentalmente, pero que todavía son fáciles de manejar. Así que te sugiero que pienses sabiamente antes de firmar algo sobre ella. Sonreí. Ella estaba preocupada por mí. Doctora Bennett,
Realmente aprecio su preocupación, pero le di mi palabra a Jeffrey y tengo experiencia previa trabajando en una institución mental, así que sé que todo estará bien. Si tú lo dices, ¿no me ayudarías con una presentación rápida? Bueno, me encantaría. La interrumpió el teléfono que sonaba en el escritorio. Ella suspiró. Esto nunca deja de sonar. Se llevó el auricular a la oreja. Doctora Bennett habla. ¿Puedo saber quién es? Oh, no. ¿Es así? Me miró con preocupación. ¿Es una emergencia? Está bien, entonces. Bueno, supongo que no tengo otra opción. Estaré allí. Colgó el teléfono. Lo siento, Frin. Creo que la presentación con la psicópata tendrá que esperar. Me necesitan en el departamento de ER, ya que se están quedando cortos de personal. Tomó un par de llaves. Te diré algo. No es exactamente seguro ir a su habitación sola, así que o esperas unas horas hasta que esté libre o podemos hacerlo mañana. No necesitas preocuparte. Estaré bien, Ámbar. Oh, lo siento. Me reí. Doctora Bennett. Ámbar está bien. Sonrió y me entregó las llaves. Ella continuó mirándome el pelo. ¿Es algo violeta lo que veo en tu cabello? Sí, en realidad es una locura que hice en mi adolescencia. Mis amigas se iban a pintar completamente el cabello, pero yo tuve miedo y solo me pinté un mechón. Este mechón estaba en la parte de atrás de mi cabeza. Casi nunca sobresalía. Me sorprendió que lo notara. Bueno, es un bonito color, casi como el algodón de azúcar morado que solía comer en la feria cuando era pequeña, dijo, sonriendo al recuerdo distante. El algodón de azúcar es una buena comparación. Alguien me comparó con una ciruela el otro día. Ella rió. ¿En serio? Muy tonto, ¿verdad? Me reí con ella, trabajando totalmente esos encantos y, como si me hubiera poseído un espíritu atrevido, le pregunté, ¿estás libre para tomar un café mañana? Ella arqueó una ceja y me dirigió una sonrisa. ¿Le gustó? No es como si fuésemos a tomarnos de la mano o besarnos en el asiento trasero, lo cual, aclaro, me encantaría. Pero Ámbar parecía agradable y, por su genuina dulzura, quería conocerla mejor. Obviamente sumaba el hecho de que era hermosa. Podríamos ser amigas del almuerzo. Eso era todo lo que esperaba en este momento. Escribí mi número en un bloc adhesivo. Miró su reloj. Bueno, desafortunadamente tendré que interrumpir nuestra conversación por las llamadas de servicio y todo eso. Me reí. Está bien. Metió la nota con mi número en los bolsillos de su pantalón de mezclilla y deslizó sus brazos a través de la bata blanca antes de dirigirse hacia la puerta de la oficina. Se apartó para que yo pasara. ¿Estás segura de que no necesitas a alguien que te acompañe a su habitación? No, estaré bien, Ámbar, gracias, dije, mirando la llave de la perdición. Número de habitación 606. Probablemente se dio cuenta de que estaba un poco nerviosa. Su expresión se volvió seria. No está en su mejor comportamiento hoy, así que le di algunos medicamentos. Probablemente ya esté dormida. Si se despierta y vuelve a causar problemas, dale anestesia. La mantendrá bajo control. Si necesitas algo más, puedes llamar a la enfermera Noi. Ella es la supervisora por aquí. ¿Alguna pregunta? Negué con la cabeza. Gracias por tu ayuda, Ámbar. No hay problema, nos veremos por aquí, dijo y se pavoneó por el pasillo. No me llevó mucho tiempo encontrar la habitación 606. Estaba justo al final del pasillo. Un hombre con el uniforme de paciente se asomaba por el pequeño espacio transparente de la puerta de al lado. Me estaba sonriendo, mostrando todos sus dientes. Estaba diciendo algo que yo no podía escuchar. Por otra parte,
Podía estar recitando una canción de cuna por lo que yo sabía. Mi corazón latía fuera de mi caja torácica mientras deslizaba la llave en la ranura. Respiré profundamente antes de girarla. Me sorprendió que la habitación fuera más espaciosa que las otras que había visto antes. Las ventanas tenían rejas y una mujer dormía sin hacer ruido en la cama, vestida con el uniforme celeste de los pacientes. Sus manos estaban atadas a la barandilla de la cama con una bata. Su rostro tenía una boquilla similar a la de Hannibal Lecter. Por lo que parecía, debería estar corriendo hacia las colinas, pero me invadió una oleada de simpatía y culpa. Había visto cosas mucho peores en mi trabajo, pero cada vez que encontraba algo como esto, no podía evitar sentirme triste. Becky era alta, con el cabello rubio que bordeaba el rojo y pecas diseminadas por sus mejillas y nariz. Tenía un rostro infantil. Si fuera un personaje de cómic, definitivamente sería una versión femenina de Archie. El escritorio frente a la cama tenía papeles dispersos por todas partes. Un diario negro estaba boca abajo. Decidí no despertar a Becky y, en su lugar, limpié la habitación, volviendo a poner todo en su lugar original. Estuve tentada a echar un vistazo al diario negro, pero me abstuve de hacerlo. No quería quitarle la poca privacidad que tenía aquí. Si ella quisiera mostrármelo, lo haría por su propia voluntad. Después de limpiar la habitación, salí de puntillas y cerré la puerta con llave detrás de mí. Decidí hacer otro trabajo mientras tanto. Cuando miré el reloj una hora más tarde, ya era la hora del almuerzo, así que decidí llevarle la bandeja yo misma. No quería comenzar con el pie izquierdo. Cuando entré a la habitación, ella ya estaba sentada. Su rostro se retorcía en agonía mientras trataba de zafarse de las cuerdas de su muñeca, intentando aflojarlas. Obviamente, no me había escuchado abrir la puerta y entrar. ¿Becky? Me dirigí hacia ella tan cortésmente como pude. Traje tu almuerzo. Trató de decirme algo desesperadamente, pero su boca no se lo permitía. Pobre, podría estar hambrienta. Desprecié a la doctora Ámbar por un minuto, aunque sabía que sentir simpatía y culpabilidad por cualquier paciente no formaba parte de la descripción adecuada de este trabajo. Quitaré la boquilla y también aflojaré la túnica si te comportas bien, dije. ¿Me prometes ser amable? Ella asintió seriamente. Sus claros ojos azules me observaron cuidadosamente mientras desabrochaba su boquilla. Tan pronto como le quité la máscara, chilló. «Sácame de estas malditas cosas». «Vamos, Becky, me prometiste que te comportarías», le recordé. Apretó los dientes. «No soy Becky. Por favor, quítame estas malditas túnicas y te explicaré todo». «¿Crees que me creería eso? Inténtalo de nuevo, cariño», dije. Becky cerró los ojos, inspiró profundamente y continuó. «Soy la doctora Ámbar Bennett, la nueva psiquiatra a cargo del caso de Becky Armstrong. Cuando vine a hacerle un chequeo de rutina esta mañana, a hablar con esa psicópata, ella me dejó inconsciente, se puso mi ropa y me ató a esta cama. En serio, señorita Sarocha, ¿cómo puede ser tan estúpida?». Fruncí los labios. «No soy estúpida, me encontré con la doctora Bennett esta mañana. ¿Me tomas por tonta? Llama al doctor Shaw ahora mismo y haz que hable conmigo», dijo furiosa. Su cara se puso roja. Le puse la boquilla en la boca y la abroché con fuerza. Sin decir una palabra salí y cerré la puerta. Podía oírla gritar a todo pulmón. Fui directamente a la recepción. La recepcionista, Mary, hizo clic en algo en su computadora, pasándome su mirada aburrida. «¿Puedo ayudarte con algo, Frin?» «La paciente de la habitación 606. ¿Puedes describirla?» Mary soltó una risita. «¿Te refieres a Looney Becky? Honestamente,
Si ella no fuera una maldita psicópata, pensaría que es una estrella de cine. La desgraciada es hermosa. ¿Becky tiene el pelo rubio rojizo y pecas en la cara? Mary me miró como si me hubieran crecido cuernos. ¿De qué demonios estás hablando? Por supuesto que no. Quiero decir no, a menos que fuera la gemela de Amber Bennett. Rió. Sentí que toda la sangre se había ido de mi cuerpo. Probablemente estaba tan blanca como una sábana. En ese momento supe que lo había arruinado.